13 de marzo de 2022, segundo domingo de Cuaresma. Los que elaboramos esta liturgia les saludamos con cariño y pedimos a Dios que abra nuestro entendimiento para discernir su palabra. Miren, desde los textos del domingo pasado recorrimos desde la debilidad humana al rechazo de Dios y al rechazo de la vida. Hay una progresión desde la indiferencia a Dios y a la vida plena, luego a la aceptación acrítica del pecado y finalmente a querer matar la palabra de Dios y a sus mensajeros, pasando de víctimas del mal a victimarios. Una cosa es la escena de Pedro escondido entre los acusadores de Jesús, como nos lo dice Mateo 26:60, y otra cosa son los enemigos de la cruz de Cristo. Este domingo proponemos reflexionar sobre la injusticia, dominio de los poderosos sobre los débiles y desposeídos, pero también nuestras propias injusticias personales o nuestra indiferencia frente a la injusticia. Estamos ante ti, Padre, como pueblo desfigurado por los pecados de injusticia cometidos contra las personas débiles y excluidas, y en contra de la creación que nos has encomendado. Ansiamos una transformación que sea un don para gente plenamente viva. Abre nuestros oídos al mensaje del Evangelio de transformación de una sociedad quebrada por divisiones de clase, raza, género, cultura, origen y religión, a fin de que podamos vivir transformados por la esperanza de que juntas y juntos podamos ir venciendo estas divisiones. Ayúdanos a llegar a toda persona excluida, a quien busca asilo, a quien necesita refugio. Ayúdanos a llegar a las personas desfiguradas por el pecado social y estructural, con el propósito de transformar su angustia y desesperación en esperanza y paz. Dios misericordioso, como el arco iris nos habla de tu pacto de amor con toda criatura viviente, la cruz proclama que ese amor no tiene límite. En Cristo somos liberados de todo lo que nos ata y nos pesa. En su nombre, creamos que nuestros pecados son perdonados. Amor de Dios, tu inmensidad, el hombre no podrá contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecar entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios lo sacó, mas prometió un Salvador también. Oh, amor de Dios, brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable raudal. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y todo hombre un escritor, y cada hoja un pincel, para expresar su gran amor no bastarían jamás. Él me salvó y me lavó y me da el cielo además. Oh, amor de Dios, brotando está
que el mundo pasará con cada trama y plan carnal, y todo reino caerá con cada trono mundanal. Pero el amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo entonará. Oh amor de Dios, brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable raudal. En aquel momento se acercaron unos fariseos diciéndole: «Sal y aléjate de aquí, porque Herodes te quiere matar». Él les dijo: «Id y decid a ese zorro: has de saber que expulso demonios y realizo curaciones hoy y mañana, y al tercer día habré terminado. Pero es necesario que siga mi camino hoy y mañana y el día siguiente, porque no se concibe que un profeta muera fuera de Jerusalén». ¡Oh, Jerusalén! ¡Jerusalén! La que mata a profetas y apedrea a los que le son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como pollos bajo las alas de la gallina, pero no habéis querido? Mirad, vuestra casa os quedará desierta. Porque os digo, no me volveréis a ver hasta que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Nuevamente le doy gracias a Dios el que me permite poderme acercar a ustedes a través de este medio y poder compartir lo que Él ha puesto en mi corazón. Le pido que me dé una palabra siempre sencilla, una palabra clara, una palabra amable, que pueda ser instrumento suyo para que llegue a nuestros corazones. Que sean gratos los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Miren, el mensaje de esta semana lo titulé: Jesús afirma la vida en medio de la muerte. ¿Sí? Los textos que vamos a abordar van a ser Génesis 15, del 5 hasta el 18, ¿sí? Filipenses 3, de sus versículos 20 hasta Filipenses 4:1, y el Evangelio de Lucas en su capítulo 13, de sus versículos del 31 al 35. Quiero ser honesto, estos textos de Lucas no los había abordado yo en años pasados. Tengo ya bastantes años y por algún motivo estos textos no se habían tocado. Yo siempre estoy utilizando el leccionario y el leccionario no los había abordado. Así es que para mí es una alegría tocar estos textos. Miren, el texto de Lucas 13, del 31 al 35, nos va a brindar una buena oportunidad para la reflexión sobre el ministerio de la iglesia, pero no solo el de la iglesia, sino también de todos nosotros los que nos decimos cristianos. Particularmente nos va a dar la oportunidad de reflexionar sobre el papel profético en medio de la sociedad donde nos encontramos y frente a los poderes constituidos de los gobiernos y sus leyes. Precisamente en este tiempo tan complejo en donde pues con la guerra que hay
de Rusia contra Ucrania y la participación de la OTAN y todo lo que está afectando al mundo, yo creo que es importante ver y reflexionar nuestro papel profético en medio de esta sociedad y precisamente de estos gobiernos y sus leyes. Las palabras de Jesús y fundamentalmente su actitud frente a los gobernantes de su tiempo nos recuerda un pasado que nos invita a la compasión, pero también a la lucha contra toda injusticia. Y esto es lo que tenemos que aplicar también nosotros en nuestro tiempo. Nos debe de dar confianza y seguridad en la palabra que compartimos y nos debe estimular a actuar con mayor libertad. La pregunta para todos los que estamos escuchando este mensaje es: ¿tenemos conciencia de cuáles son los principales males e injusticias que nos aquejan como sociedad? ¿Tenemos conciencia de esto? ¿Tenemos conciencia de cuáles son las causas que generan esta situación? ¿Qué responsabilidad tenemos como cristianos ante los diferentes sectores de nuestra sociedad? ¿Qué proyectos o qué alternativas podemos aportar como cristianos y sobre todo nosotros como miembros de las iglesias? Pero quiero que analicemos el texto bíblico de Lucas en sus versículos del 31 al 33. Dice el texto: aquel mismo día, o en otras traducciones dice, en aquel mismo momento, nos conecta precisamente con el pasaje anterior. Ciertos fariseos llegan hasta Jesús, le advierten que Herodes Antipas lo quiere matar. Este Herodes Antipas es el tetrarca de Galilea y uno de los hijos de Herodes el Grande. La cuestión es si estos fariseos de verdad quieren avisar a Jesús de que estaba en peligro o simplemente quieren asustarle para que no se deje conocer públicamente, o quieren también asustarle para que vaya a otra región en donde ellos puedan tener más influencia. No resultan muy claras las razones de los fariseos. Estos fariseos, por un lado, muestran una actitud positiva hacia Jesús, no muy usual en los evangelios. Pero por otro lado, cabe preguntarse si lo que pretenden no es justamente asegurarse de que Jesús no se desvíe de su camino hacia Jerusalén, donde un buen grupo de fariseos tienen muchas influencias. Al leer el texto del Evangelio de Lucas, podemos observar que no siempre fueron los fariseos los que se oponen a Jesús. Se sabe que en ese tiempo, como en todos los tiempos, había dos sectores de fariseos, dos grupos, uno muy ortodoxo, ¿sí?, y uno más flexible, y se cree que precisamente estaban de alguna forma divididos, y los que eran de la ala flexible, pues estaban a favor de Jesús, y los ortodoxos no lo querían. Pero al leer el texto de Lucas, podemos darnos cuenta precisamente que ese grupo de los que pudieran haber sido fariseos a favor de Jesús son los que van a ver a Jesús y le advierten. En varias ocasiones Jesús había comido con estos fariseos en su casa. Nosotros lo podemos ver en Lucas 7:36, lo podemos ver también en el 11:37 o en el capítulo 14:1. No obstante, debemos de darnos cuenta que estos fariseos les preocupa la falta de ortodoxia de parte de Jesús, ¿sí? Jesús era muy abierto,
y hacía cosas que ellos no permitían y que no querían que se hiciera porque según se faltaba a la Torá. Sin embargo, nuestro entendimiento de este pasaje no depende en este caso ni de Herodes ni de los fariseos, o de ambos, ya que estos no presentaban en este momento un peligro para Jesús. Supuestamente, Jesús conoce el verdadero peligro, pero sigue determinado. Miren, ni huirá de Herodes, ni permitirá que los fariseos lo disuadan. Jesús tiene una obra que cumplir. Él dice, hoy y mañana y el tercer día voy a ser consumado. Esto lo dice en el versículo 32. Cualquier plan que tenga Herodes o que tengan los fariseos para matar a Jesús fallará, porque los planes de Jesús y de Dios tienen otra prioridad. A pesar de la violencia y de la muerte inminente, Jesús afirma la vida. Sí, a Jesús lo están amenazando de muerte. Y él podía haber huido. Pero Jesús no es así. A pesar de esa violencia en la que se encuentra y en esa situación tan complicada, Jesús afirma la vida en medio de la muerte. Él dice que hace expulsar a demonios y a sanar a los necesitados. Sí, Jesús les dice a los fariseos, díganle a ese zorro lo que estoy haciendo. Y lo que estoy haciendo es cosas que generan vida. Jesús está consciente de la brevedad de su tiempo y él sabe que ya no le queda mucho. Pero aún así Jesús sigue generando vida y asume la muerte en una larga tradición de muerte que se le daba a los profetas y a aquellos mensajeros que habían sido asesinados y rechazados por el pueblo israelita en Jerusalén. Jesús tiene claro que su destino no es ser asesinado por Herodes, sino ser matado por Jerusalén. Porque él dice, porque no es posible que profeta muera fuera de Jerusalén. Véanlo ustedes ahí, precisamente Lucas 13:33. Jesús les dice que no es posible que los profetas mueran fuera de Jerusalén. Y aquí Jesús está hablando también como profeta. Jerusalén en este pasaje aparece como esa ciudad de muerte, particularmente una ciudad cruel, con los enviados de Dios que le traen invitaciones al arrepentimiento y que ofrecen salvación. Eso me hace recordar muchas situaciones en donde se predica la palabra y a veces esa palabra llega en lo profundo del corazón, pero no se acepta. ¿Sí? La lamentación de Jesús se suma a la de los profetas que le precedieron y recuerda el lenguaje de muchos pasajes del Antiguo Testamento. Hasta este momento hemos estado hablando de Jerusalén, pero deberíamos de analizar cómo son nuestras ciudades el día de hoy. Sí, nuestras ciudades son espacios propicios para vivir la fraternidad y para vivir la solidaridad, o siguen siendo como Jerusalén, ciudades que matan a sus profetas, ciudades que matan a los que llegan ahí. Todos los que vivimos en los grandes centros urbanos que existen el día de hoy, sabemos el caos que implica vivir y convivir en las grandes urbes. En ciudades que han venido creciendo improvisadamente y sin planificación. Barrios que son periféricos, sin acceso a los servicios básicos, ¿sí? No tienen luz, no tienen agua, ¿sí? No tienen aquellos servicios que son elementales y que son carentes de centros
educativos y sobre todo de salud. Y podemos hablar muchas cosas, pero por sobre todo esto, estas comunidades son espacios donde las buenas relaciones son casi imposibles. Sí, estoy hablando de esas ciudades que están afuera, las periferias, pero también en nuestro entorno. Somos espacios donde las buenas relaciones son casi imposibles. ¿Y por qué lo digo? Porque se tienen vecinos que ni siquiera se conocen ni se saludan. Escuchamos el ruido incesante de las bocinas que se ponen cuando hacen sus fiestas y que muchas veces no dejan ni siquiera dormir. La violencia y la inseguridad en las calles, la apatía, la mendicidad, en fin, un desorden total, o sea, caos. Mas en este momento es necesario pensar cómo nuestras ciudades pueden ser lugares para la salvación. Jesús, en ese lugar donde lo están amenazando, genera vida. ¿Cómo puede ser que en nuestras ciudades y en nuestros lugares de vida puedan ser lugares de salvación y de buena convivencia entre los individuos? ¿Sí? ¿Cómo pueden ser esos lugares, espacios donde pueda haber solidaridad, donde pueda haber amistad, donde pueda haber compañerismo y donde puedan ser espacios de salvación universal? Miren, queridos hermanos, mi oración es que este Dios amoroso, este Dios de la vida, nos dé la fuerza necesaria para actuar en todos los espacios en los cuales nosotros convivimos y que nuestros espacios puedan ser puentes de diálogo y de encuentro entre el prójimo, entre nuestra sociedad, entre nuestros amigos, lugares de encuentro amoroso de la familia, de los parientes. Sí, queridos hermanos, le pido a Dios que en estos espacios que muchas veces nosotros nos encontramos, espacios de muerte, pueda haber vida. Es cierto que hemos pasado 2 años muy difíciles de pandemia. Es cierto que hemos perdido a familiares, pero déjenme decirles, no los perdimos. Se adelantaron un poco. Nosotros estaremos con ellos y ellos estarán con nosotros. Pero lo más importante, estaremos con Dios, como Dios está en este momento entre nosotros. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde, querido hermano, querida hermana. Oh Dios, mi Dios, eres mi todo. Antes que despierte el alba, ya tu soberana luz ilumina mi corazón y me inunda tu poder que a todo vivifica. Por ti suspira y clama mi alma sedienta, en tanto debo vivir en tierra desierta, hambriento como estoy, solo tu amor aliento puede darme. En tierra seca me contemplas, todo anhelo mi deseo, deposito solo en ti, seguro en tu sola
suspira y clama mi alma sedienta, en tanto deba vivir en tierra desierta. Hambriento como estoy, solo tu amor aliento puede darme. Oh, cuán preciosa que es la vida, y tu amor lo ocupa todo, mi tiempo y mi corazón, y mis labios te darán loor. Yo te proclamaré, Señor, en ti descansará mi paz, y mi gloria y mi alegría, y mi gloria y mi alegría. Amén. Amén. Seamos despedidos con la bendición. Señor y Dios nuestro, Jesús encarnó un proyecto liberador, proclamando la buena noticia a los pobres, anunciando la libertad a los cautivos, haciendo ver a los ciegos, liberando a los oprimidos y proclamando el año bueno de Dios. Te queremos pedir que el mismo Espíritu que movilizó a los profetas y al mismo Jesús esté hoy sobre nosotros y nosotras, para que no seamos indiferentes a las necesidades y padecimientos de nuestro pueblo, sino que podamos responder con pasión y esperanza, con amor y solidaridad. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro mayor ejemplo. Amén.